Bueno, comenzamos con un nuevo video para la asignatura Histología y Embriología 1 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy el tema que vamos a dar es aparato respiratorio. Y para empezar a meternos en el tema, lo que tenemos que saber es que el aparato respiratorio va a ser el encargado de llevar el aire desde el exterior, el aire que nosotros respiramos, hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que haya un intercambio, darle oxígeno a la sangre y que la sangre le dé a ese aire dióxido de carbono y que nosotros podamos largar ese aire con dióxido de carbono. Cuando hablamos de lo que es el aparato respiratorio, vamos a ver que el aparato respiratorio la vamos a dividir en porciones, en una porción conductora y en una porción respiratoria. La porción conductora va a ser la encargada de transportar el aire desde las fosas nasales hacia los pulmones. ¿Y dónde va a terminar la porción conductora? Va a terminar en los bronquiolos terminales o los bronquios terminales. La porción respiratoria arranca en los bronquios respiratorios, se llaman bronquios respiratorios porque van a tener en sus paredes, esto es el tubo de un bronquio, en sus paredes va a tener alvéolos, entonces como en sus paredes tienen alvéolos van a tener la función de poder hacer intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Por eso la porción respiratoria comienza en los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios luego se van a subdividir en conductos alveolares. Esos conductos alveolares van a terminar formándome un saco alveolar. ¿Qué es un saco alveolar? Un saco alveolar es un saco que va a estar formado por muchos alvéolos. Acá tengo un alvéolo, acá tengo dos alvéolos. Este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto. Todos estos alvéolos en conjunto me van a estar formando este saco alveolar. A esto se lo llama saco alveolar. Fosas nasales. Para empezar a hablar de lo que son las fosas nasales, lo primero que tengo que saber es que es el lugar por donde va a ingresar el aire en su recorrido hacia los pulmones. Cuando hablamos de lo que son las fosas nasales, yo tengo que saber qué epitelio tiene esas fosas nasales. El epitelio característico de las fosas nasales en un sector va a ser un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Cuando yo digo ese nombre de ese epitelio, va a ser el nombre característico de todo el epitelio respiratorio. Entonces, cuando yo hablo epitelio respiratorio, estoy diciendo epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. Va a tener una lámina propia formada por tejido conectivo. Esa lámina propia va a ser muy vascular, va a haber mucha cantidad de vasos. Ahora vamos a ver por qué va a tener tanta cantidad de vasos. Y va a tener un periósteo. Y de una fosa nasal de un lado y de la otra voy a tener un tabique óseo cartilaginoso que me lo va a estar separando. Parte por hueso, que va a ser la lámina perpendicular del etmoide y el vómer, y una parte por un cartílago, que va a ser el cartílago cuadrangular. Eso es lo que me está separando un orificio nasal o una cavidad nasal de la otra cavidad nasal o de la otra fosa nasal. Pero ahora bien, cuando yo voy a fosas nasales, yo les dije hoy que una parte va a tener ese epitelio respiratorio. ¿Por qué dije eso? Porque las fosas nasales yo las voy a dividir en tres. En un sector anterior, en un sector medio y en un sector posterior. Para que tengan una idea. El sector anterior se va a llamar vestíbulo nasal. Ese vestíbulo nasal no va a tener un epitelio respiratorio. Ese vestíbulo nasal va a tener un epitelio que va a ser una continuación del epitelio de la piel. ¿Y qué epitelio tiene la piel? Un epitelio plano estratificado. Entonces el vestíbulo nasal, que es la primera porción de las fosas nasales, va a tener un epitelio plano estratificado. El resto del epitelio de la zona media y la zona posterior, que se los dividí así para que lo entendieran, va a tener un epitelio respiratorio. Y cuando yo digo un epitelio respiratorio, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado con células caliciformes. Esas células caliciformes son las encargadas de producir mucus, moco. ¿Sí? Entonces voy a tener un vestíbulo nasal, una mucosa respiratoria y arriba, que la voy a pintar en amarillo, va a estar la mancha amarilla, ¿sí? Que esta zona se va a llamar mucosa olfatoria. ¿Por qué mucosa olfatoria? Porque va a ser la encargada de recibir el olfato, de recibir los distintos olores.
¿Y por qué va a estar formada esta mucosa olfatoria? Y esta mucosa olfatoria va a estar formada por células, en su gran mayoría células bipolares. Esas células bipolares van a estar unidas de un lado, o van a mirar de un lado hacia las fosas nasales, hacia la mancha amarilla, y del otro lado hacia el bulbo olfatorio que está en endocráneo. Y van a ser las encargadas, como dijimos anteriormente, de recibir todos los olores. Cuando nosotros estamos llevando un alimento hacia la cavidad bucal, estamos oliendo o estamos respirando, y cuando respiramos estamos sintiendo el olor que tiene ese alimento. O cuando sentimos un olor feo, nos estamos dando cuenta porque cuando nosotros respiramos, el olor va hacia el techo de fosas nasales y es captado por estas células bipolares, que envían la información a endocráneo. Otra de las características que tiene las fosas nasales va a ser que tiene cornetes. Este es el cornete superior, este es el cornete medio y este es el cornete inferior. ¿Y qué función me cumplen estos cornetes en la respiración? Si yo respiro aire y no tengo estos cornetes, la superficie de la fosa nasal es lisa, el aire pasa directo. ¿Sí? Y a estos cornetes se les llaman cornetes o turbinales. ¿Por qué turbinales? Porque dentro de las fosas nasales producen como un remolino. Y ese remolino que hace que el aire, vamos a pintar en otro color, en rojo, el aire que está circulando por todo el espacio de las fosas nasales, recorra las paredes del cornete. Entonces, como está recorriendo todas las paredes del cornete, está teniendo mayor superficie de contacto con el epitelio de las fosas nasales. ¿Y es importante que tenga mayor contacto con el epitelio de las fosas nasales? Sí. Porque el aire que llega a los pulmones tiene que ser un aire estéril, o lo más estéril posible. Y acá comienza la filtración del aire. ¿Y qué es la filtración del aire? Que cuando está recorriendo esto, imagínense como un tornado, ¿sí? Como un remolino, está recorriendo el aire por acá adentro, entonces al recorrer como un remolino centrífugo, imagínense un lavarropa que saca todo para afuera, todas las bacterias, todas las partículas que nosotros entren con el aire se pegan a las paredes de las fosas nasales. Y de esa forma se está produciendo una filtración. El aire se está filtrando, está dejando pegadas a las paredes todas las partículas que nosotros estamos respirando. Otra de las funciones que tiene esto, o que me ayudan a una de las funciones que va a haber en las fosas nasales, es humedecer ese aire. Como la mucosa es húmeda y por debajo tengo tejido conectivo, tengo mucha cantidad de vasos, esos vasos van a hacer que esta mucosa sea muy húmeda. Y al ser húmeda, me están humedeciendo o están haciendo más húmedo el aire que nosotros respiramos, que es muy seco. Y a los pulmones tiene que llegar un aire húmedo. Entonces ya me está condicionando el aire que tiene que llegar a los pulmones acá, en la primera parte de la porción conductora. Otra de las funciones que tiene, como todo el aire se va a pegar por intermedio de estos cornetes bien a las paredes de las fosas nasales, yo sé que el tejido conectivo de las fosas nasales, dije hoy que era muy rico en vasos sanguíneos. Como es muy rico en vasos sanguíneos, le va a dar mucha temperatura. Entonces el epitelio de las fosas nasales va a tener mucha temperatura, va a estar caliente. Entonces al estar caliente y el aire estar en contacto con ese epitelio que tiene temperatura, ese aire se va a ir calentando, porque el aire que es frío no puede llegar a los pulmones frío, tiene que llegar con cierta temperatura. Entonces, en las fosas nasales está pasando ese acondicionamiento. La filtración, se pegan a las paredes las partículas, se humedece el aire y se calienta el aire. Después de las fosas nasales, se va a continuar la porción conductora con la faringe. De las fosas nasales, la porción de la faringe que está en contacto con las fosas nasales se llama rinofaringe o nasofaringe. La porción de la faringe que está en contacto con la cavidad bucal, que también respiramos por la cavidad bucal, se llama orofaringe. Y el epitelio de la rinofaringe es el mismo epitelio respiratorio, el cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Y el epitelio de la orofaringe es el mismo epitelio de la cavidad bucal. Una particularidad que tengo en la nasofaringe, que voy a tener un conducto que va a ser la trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio me va a comunicar la nasofaringe con el oído medio. ¿Y qué función va a tener? Regularme la presión en el oído medio.
porque si la presión no está regulada por esta trompa de Eustaquio, no estaría, el oído medio tiene mucha presión y me puede producir la ruptura de la membrana timpánica. ¿Sí? Me regula las presiones a nivel del oído medio. Fosas nasales, ¿sí? Tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico alto, ¿sí? Con células caliciformes. Ese epitelio dijimos anteriormente que lo vamos a tener en la mucosa respiratoria, no en el vestíbulo nasal. Los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que voy a encontrar, como pueden ser a nivel de los maxilares, los senos maxilares, a nivel del frontal, que van a ser los senos frontales, y en el efenoide, los senos efenoidales. Van a tener desembocadura por unos espacios que me están formando esos cornetes, que son los meatos. ¿Sí? ¿Qué epitelio van a estar revestidos por epitelio estos senos? Tanto maxilares, efenoidales como frontales, sí. ¿Qué tipo de epitelio me lo va a revestir? El mismo epitelio respiratorio. Está revestido por epitelio respiratorio. ¿Tiene células calciformes? Sí. Tiene mucha secreción de moco. ¿Sí? Segrega mucha cantidad de moco. Nasofaringe. ¿Qué vamos a encontrar en nasofaringe? Lo dijimos hoy, la trompa Eustaquio. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Epitelio respiratorio. Laringe. La laringe, ¿qué es? Es una comunicación, es un tubo que me comunica la faringe, que está por arriba, que está viniendo de las fosas nasales, con la tráquea. ¿Qué voy a encontrar yo en esta faringe? En esta faringe, como función, va a ser el transporte del aire desde fosas nasales y faringe hacia los pulmones, hacia la tráquea. Esa es la función que tiene. ¿Tiene alguna otra función? Sí. Produce la fonación. Es la encargada de producir el sonido. ¿Por intermedio de quién? Va a tener cuerdas vocales falsas, que son estas, y va a tener cuerdas vocales verdaderas, que son estas. Las cuerdas vocales verdaderas, que las dibujé acá, están muy cerquita de un músculo voluntario, porque es esquelético, es estriado, esquelético, este músculo, que se llama músculo vocal. ¿Y qué función tiene ese músculo vocal? Que cuando yo hablo, produzco la contracción de este músculo, ¿sí? Al producir la contracción de este músculo, las cuerdas vocales o ligamentos vocales vibran y al vibrar producen el sonido. Entonces, como las cuerdas vocales falsas arriba, que tienen la misma forma, no tienen ningún músculo, ven que acá tengo un músculo en contacto con esta, acá tengo este músculo en contacto con esta, pero arriba no tengo ningún músculo, este músculo no lo tengo acá arriba. Entonces, estas no pueden vibrar y no son las encargadas de producir el sonido. Es una estructura hueca, ¿sí? Que comunica la faringe con la tráquea, bueno, ya eso lo dijimos, tiene un esqueleto cartilaginoso. ¿Qué significa que tiene un esqueleto cartilaginoso? Que va a tener cartílago, como va a ser el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que son cartílagos impares, la epiglotis es otro tipo de cartílago, un cartílago par puede ser el cuneiforme, esos son los distintos tipos de cartílago que me van a estar formando la laringe. Es el órgano de la fonación. Una de las principales funciones de la laringe es la fonación, a través de las cuerdas vocales verdaderas. Laringe, túnica mucosa. La laringe, como va a estar en contacto, esa epiglotis va a estar en contacto y me va a producir el cierre de las vías respiratorias, o me abre las vías respiratorias, va a estar en contacto con todo lo que es la parte masticatoria, con todo lo que es el paso del bolo alimenticio hacia el esófago. Entonces, a nivel de la epiglotis, yo voy a tener dos tipos de epitelio. Voy a tener un epitelio que va a mirar a la parte masticatoria cuando se cierra y todo lo que es el alimento choca contra esa epiglotis. Esa parte va a ser un epitelio plano estratificado, el mismo epitelio que tengo en la cavidad bucal. El resto del epitelio que no está en contacto con una superficie masticatoria o no está en contacto con nada que pueda sufrir impactos, ¿sí? del alimento, va a ser un epitelio respiratorio. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes, ciliado, ¿no? Este tipo de epitelio lo voy a encontrar en todo el aparato respiratorio. De acá al más yo voy a decir nada más epitelio respiratorio. Sabemos que estamos hablando de este epitelio. Cuando yo tenga que nombrar este epitelio, yo lo tengo que nombrar
con el primer nombre, segundo nombre, si tiene segundo apellido, nombro el segundo apellido, que son las cilias, y si tiene tercer apellido, voy a nombrar las células caliciformes. Lo nombro completo, no puedo decir un epitelio pseudoestratificado nada más. Tengo que decir todo, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, porque tiene cilia, y tiene células calciformes que son las productoras de moco. La laringe tiene el epitelio, una túnica mucosa, y tiene una lámina propia. La lámina propia, tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo? Laxo, porque se necesita estirar, es laxa. Túnica submucosa. ¿Qué va a tener esta túnica submucosa? Tejido conectivo laxo. ¿Sí? Va a haber tejido conectivo laxo. Después voy a tener los cartílagos laringios, que los estuvimos nombrando anteriormente, que van a ser cartílagos hialinos, cartílagos elásticos, como puede ser la epiglotis, un cartílago elástico, ¿sí? Porque necesita movimiento. Después voy a tener el músculo laringio, que es el músculo vocal, que es el que me produce las vibraciones, se contrae y me produce las vibraciones de las cuerdas vocales verdaderas. El músculo laringio es el músculo estriado esquelético. Es ese músculo vocal que vimos anteriormente. Este, chicos. Este es el músculo laringio. Es el músculo vocal. ¿Por qué es un músculo estriado esquelético? Porque es voluntario. Yo puedo decir cuando quiero hablar y cuando estoy hablando estoy haciendo que este músculo se contraiga. Si yo no hablo, ese músculo no se contraiga. Entonces es voluntario. Volvemos a ver la misma imagen de hoy, donde estamos viendo las cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas. El espacio que tengo entre el medio de las dos cuerdas vocales verdaderas y falsas se llama ventrículo laringio. En la parte inferior me voy a encontrar con el músculo vocal, que es esquelético voluntario, estriado. Del otro lado estoy viendo lo mismo, el músculo vocal. Acá estoy viendo lo mismo, cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas. Las cuerdas vocales verdaderas están en contacto con este músculo vocal. Este se contrae y produce que todo esto vibre. Entonces se produce el sonido. Seguimos. ¿Sí? Tráquea. La tráquea. ¿Qué tengo que saber yo de la tráquea? La tráquea va a tener una túnica mucosa. Esa túnica mucosa, como todas las túnicas que venimos viendo en todos los temas que venimos viendo hasta ahora, que tiene túnica mucosa, submucosa, muscular, seguimos hablando de las mismas túnicas, ¿sí? Esa túnica mucosa va a tener un epitelio. ¿Qué epitelio va a tener la tráquea? Un epitelio respiratorio. Ese epitelio respiratorio está formado por células basales, que son células que se pueden diferenciar en cualquier otra. Células endócrinas, esas células endócrinas son células que pueden formar hormonas. Células en cepillo. Las células en cepillo son células que en su superficie tienen microvellosidades. ¿Sí? Una célula en cepillo es una célula así, que en su superficie tienen microvellosidades. Esas microvellosidades, lo que actúa esta célula en cepillo es como una célula sensitiva. Son receptores sensitivos y se lo envían a un nervio sensitivo la información. Esa es la función que tienen. Y después tienen células intermedias. Después de todas estas células son las células que me están formando esto que yo veo como pseudoestratificado. ¿Sí? Todo este conjunto de células me están formando este epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Después de eso voy a tener una lámina propia, que la lámina propia de la tráquea va a ser exactamente igual, es un tejido conectivo laxo, pero va a estar muy rica en fibras elásticas. ¿Por qué? Porque la tráquea va a tener una particularidad que va a tener mucho cartílago, entonces tiene que tener fibras elásticas en su lámina propia. Acá estamos viendo una imagen donde estamos viendo la célula ciliada, estas son las cilias. Acá estoy viendo una célula caliciforme, ¿sí? Estas son las cilias. Célula ciliada. Acá estoy viendo la célula en cepillo. Miren cómo no son tan altas. Esta célula en cepillo, la superficie apical, son microvellosidades. Se lo estoy pintando en rojo. Microvellosidades. ¿Y qué función tiene esta célula en cepillo que me están formando este epitelio respiratorio? Recibir la sensibilidad. Son células sensitivas. Reciben información sensitiva, viaja la información por esta célula y se la mandan a un nervio. Y para que el nervio agarre y dé la respuesta. Después voy a tener células basales, y las células basales son estas. Estas células basales, ¿qué función van a tener? Poder diferenciarse en cualquiera de estas células que falten. Acá estoy viendo células ciliadas.
esta de acá, una célula caliciforme, productora de mucus. Esta de acá abajo, células basales. Esto de acá, lámina propia. ¿Sí? Tráquea. Después de la túnica mucosa, que terminamos con la lámina propia, vamos a tener una túnica submucosa. Esa túnica submucosa no va a ser otra cosa que tejido conectivo, que va a tener mucha cantidad de fibras colágenas, pero la gran particularidad que tiene es que posee glándulas traqueales, que van a tener una secreción cero mucosa, son glándulas mixtas, ¿sí? Cero mucosa, son glándulas mixtas. Después va a venir una túnica cartilaginosa. Y acá ese cartílago va a ser un cartílago hialino. Y la gran particularidad que tiene la tráquea es que ese cartílago me va a formar un anillo incompleto. ¿Sí? Esto que estoy formando acá es el anillo de la tráquea. Esto es la tráquea, el cartílago. Lo que estoy formando acá es el cartílago. Esto es el cartílago. ¿Sí? La túnica cartilaginosa. La particularidad que tiene esta túnica cartilaginosa de la tráquea es que me forma como si fuera un anillo incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque en el sector posterior no está unido. Este extremo con este extremo no están unidos. Y como no están unidos, en el sector posterior de la tráquea no hay cartílago y lo que va a haber va a ser un músculo. Va a ser un músculo que me une el extremo de un cartílago con el otro. ¿Y qué músculo va a ser? Va a ser un músculo liso. El músculo liso es un músculo involuntario. Esa es una de las grandes particularidades que tiene la tráquea, el cartílago. El cartílago no es totalmente cerrado, me forma un anillo incompleto y en el sector posterior ese anillo se completa por músculo. ¿Qué músculo es? Músculo liso. Y después por fuera voy a tener la túnica adventicia, como todas las túnicas que estuvimos viendo anteriormente. ¿Sí? Había un sector, si estaba por arriba del diafragma, la última túnica era tal, o si estaba por debajo era otra. Bien. Acá estamos viendo el dibujo que hice hoy yo. Ahí. Esto que estoy viendo acá es el epitelio. Esto de acá es el epitelio. Es un epitelio respiratorio. Esta es la lámina propia. Tiene glándulas. Esto que veo acá chiquititos son glándulas. ¿Sí? Esto que veo acá es la túnica cartilaginosa, ¿sí? El cartílago, que me doy cuenta que me forma un anillo, pero no me une esta parte con esta parte. El sector posterior me une en los dos extremos del cartílago un músculo. ¿Qué músculo? El músculo liso. Está formado por músculo liso. Ese músculo del cartílago se llama músculo traqueal. Epitelio respiratorio, ¿sí? Es pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Después tengo, en la submucosa voy a tener glándulas mucocerosas. Y después abajo tengo el cartílago. Si yo estoy mirando esto, me puedo estar dando cuenta que es el sector anterior o el sector del medio, pero no va a ser el sector posterior, porque el sector posterior no había cartílago, era músculo. Entonces, si yo miro esta imagen, puede ser algo de todo esto que estoy viendo acá, pero no va a ser esta parte de acá. ¿Y cómo me doy cuenta que es cartílago? Porque cuando vimos cartílago, vimos que estaban formados por grupos isógenos. Y esto que tengo acá es un grupo isógeno. Esto que tengo acá es otro grupo isógeno. Ese grupo isógeno era característico del cartílago hialino. ¿Sí? Me están formando grupos isógenos. Entonces me doy cuenta que esto es cartílago. ¿Sí? Continuamos. Esto es un corte. Lo que estoy viendo acá, para que ustedes entiendan, es una célula ciliada. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta? Porque tiene cilias. Y veo una célula caliciforme. ¿Sí? Y esta célula caliciforme que hace me secreta mucus, moco. Y acá que estoy viendo, que no está descrito, una célula basal. Esta célula basal es una célula pluripotencial, que se me puede diferenciar en cualquiera de estas células que no esté más. Si esta célula desaparece, esta célula basal agarra y se me transforma en una célula caliciforme. Si me desaparece esta célula basal se me transforma en esta célula ciliada. Esa es la función de las células basales. Arco bronquial. Cuando hablamos del arco bronquial, dijimos anteriormente que teníamos una porción conductora y una porción respiratoria. Acá me faltaría, para hablar de porción conductora, de lo que hablamos anteriormente, decir que me faltan las fosas nasales, me falta la faringe,
faringe, y me falta la laringe. ¿Y qué me falta? La tráquea. ¿Sí? Y después me siguen bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos, y esos bronquiolos se me van a dividir en bronquiolos terminales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llego a la tráquea, de la laringe hasta la laringe se llama vías aéreas superiores. De la tráquea hacia abajo, hacia los bronquiolos terminales, desde acá de la tráquea hacia los bronquiolos terminales, se llaman vías aéreas inferiores. ¿Sí? Y cuando digo esto, yo lo que quiero que sepan de acá, que ya hasta tráquea ya vimos, esto lo vimos todo, bronquios principales se van a originar de la parte inferior de la tráquea. Pero a medida que estos bronquios se van ramificando, porque los bronquios principales se ramifican, se subdividen, y cada vez que se van a ir subdividiendo, los bronquios principales se subdividen y me forman, los más chiquititos que se me forman se llaman bronquios secundarios. Los bronquios secundarios se dividen y se llaman bronquios terciarios. Los bronquios terciarios se dividen y se van a llamar bronquios. Y esos bronquios, se van a llamar bronquiolos. Esos bronquiolos se subdividen, a su vez, y se van a llamar bronquiolos terminales. Este bronquiolo terminal, a su vez, se va a subdividir, se va a dividir en más, ¿entendés? Imaginen esto acá. Bronquiolo terminal es esto. Se me divide en dos. Cada uno de estos dos que se me dividió, este bronquiolo terminal, este y este, se llaman bronquiolos respiratorios. Cada bronquiolo respiratorio se divide aún más en un tubo más chiquitito. ¿Cómo se llama? Conducto alveolar. Y ese conducto alveolar, que lo tenemos acá, va a terminar en los sacos alveolares. ¿Y un saco alveolar qué es? Es la unión de muchos alveolos. Yo tengo un alveolo, otro alveolo, otro alveolo, otro alveolo. Me van a formar el saco alveolar. Esto que estoy dibujando acá es el conducto alveolar. Eso es el conducto. Todo esto, que estoy haciendo un cuadrado, se llama saco alveolar. Y cada uno de estos, ¿sí?, globitos, se llaman alveolos. Muchos alveolos me forman un saco alveolar. ¿Y por qué se llaman bronquios respiratorios? ¿Por qué la vía respiratoria comienzan los bronquios respiratorios? Porque estos bronquios respiratorios, en sus paredes, pueden presentar alveoles, no sacos alveolares, pero pueden presentar alveolos. Entonces, como pueden presentar alveolos en sus paredes, la primera porción respiratoria o el primer intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono va a comenzar a donde yo tengo alveolos, porque son los encargados de producir ese intercambio, los alveolos. Entonces, en los bronquiolos respiratorios, ¿tengo alveolos? Sí. Entonces, a nivel de los bronquiolos respiratorios, ya se comienza a dar el intercambio de dióxido de carbono y el oxígeno. El oxígeno se lo da a la sangre y el dióxido de carbono va a los pulmones para hacer que salgan hacia afuera. Bien, bronquios principales. Los bronquios principales se van a originar de la parte inferior de la tráquea. Esta parte inferior de la tráquea, toda esta parte inferior de la tráquea, se va a llamar carina traqueal. Esa carina traqueal se le llama a la parte inferior de la tráquea. Pero si ustedes ven los bronquiolos principales o bronquioles primarios, es lo mismo. Ven que el bronquio derecho es más corto y más vertical. Sigue más o menos la misma dirección que la tráquea. Y el bronquio izquierdo es más horizontal, se va más hacia el lado izquierdo, ¿sí? Se va más hacia el lado izquierdo, tiene una dirección más horizontal, más transversal. Entonces, cualquier elemento extraño que nosotros podamos llegar a tragar, un nene se tragó una moneda, lo que se traguen, ¿a dónde lo van a ir a buscar primero? Al bronquio derecho, porque tiene la misma dirección que la tráquea. La tráquea viene así y el bronquio derecho sigue la misma dirección que la tráquea. Entonces lo van a ir a buscar mayormente al bronquio derecho. ¿Por qué? Por la forma que tiene el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Ahora bien, esos bronquios principales van a ser extrapulmonares, van a estar por fuera del pulmón. Entonces, este es el bronquio derecho, este es el bronquio izquierdo. Esto de acá es el pulmón. Eso que pinta en rojo.
Esto de acá hasta acá es el bronquio primario o principal. Una vez que este bronquio se mete por el atrio hacia adentro del pulmón, se va a subdividir. ¿Y en qué se subdivide? En bronquios secundarios. ¿En cuánto? En dos. Se subdivide en dos bronquios secundarios. Más chiquitito que el bronquio principal. Esos bronquios secundarios se llaman también bronquios lobares. ¿Y qué diferencia hay? Que en el bronquio izquierdo tengo dos bronquios secundarios. En el pulmón derecho, tengo tres bronquios secundarios o bronquios lobares. Tengo uno superior, uno medio y uno inferior. En el izquierdo tengo solamente dos bronquios lobares. Decir bronquios lobares y decir bronquio secundario es lo mismo. A su vez, estos bronquios secundarios se siguen ramificando porque se tienen que ir haciendo más chiquititos hasta llegar al alveolo. Entonces, ¿qué se van a subdividir? En unos bronquios más chiquititos. ¿Cómo se llaman esos bronquios más chiquititos? Se venía bronquio primario, bronquio secundario, y la tercera división de bronquio se va a llamar bronquio terciario. Esos bronquios terciarios también se pueden llegar a llamar bronquios segmentarios. ¿Sí? Bronquios segmentarios. Entonces, bronquios principales son extrapulmonares. Esto lo pasamos rápido porque ya lo estuvimos hablando. Al entrar al iridio, cada bronquio se divide en bronquios secundarios, ¿sí? Que son los bronquios lobarios o secundarios. La estructura de los bronquios es igual a la de la tráquea. ¿Sí? ¿Dónde comienzan? En la bifurcación de la tráquea, en la parte inferior. ¿Cómo se llama esa parte? Carina traqueal. Carina con C. Carina traqueal. Árbol bronquial. Después de los bronquios secundarios, que ya los dijimos que eran los bronquios lobares, se van a subdividir esos bronquios secundarios en bronquios terciarios. ¿Esos bronquios terciarios cómo se llaman? Bronquios segmentarios. ¿Sí? Esos bronquios segmentarios, va a haber bronquios segmentarios grandes, medianos y chicos. ¿Sí? Se van a ir subdividiendo en grandes, después se hacen medianos, después se hacen más chicos. ¿Hasta llegar a qué? A bronquiolos. Cuando llegan a bronquiolos, se empiezan a subdividir, se empiezan a ramificar, se ramifican en bronquiolos grandes, medianos, chicos, y llega un momento que ¿qué? Terminan como bronquiolos. ¿Y cómo termina? Como bronquiolo terminal. Ahí, en bronquiolo terminal, terminó la parte la parte conductora. A partir del bronquiolo terminal hacia abajo, comienza la parte respiratoria. Bronquios. Yo quiero acá que ustedes sepan la diferencia entre bronquio y bronquiolos. La diferencia en el bronquio que van a tener el mismo epitelio respiratorio. Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Cambia la forma del cartílago. Se hace más discontinua la forma del cartílago en el bronquio que en la tráquea. ¿Sí? Cambia la disposición del músculo liso. Se hace más continua la disposición del músculo liso que en la tráquea la tenía en el sector posterior. Acá la voy a tener dándome la vuelta todo alrededor. En la tráquea yo tenía la tráquea así, el cartílago de la tráquea así, y el músculo liso solamente en este sector. Acá no. Voy a tener así y todo el músculo liso dándome toda la vuelta por adentro. Cambia la disposición del músculo liso, lo dijimos. En el bronquio, ¿qué pasa? Cambia el epitelio, ya no tengo más epitelio respiratorio. Una gran diferencia entre bronquio y bronquiolo. Cambia el epitelio. ¿Qué pasa con el epitelio acá? Ya se empieza a hacer un epitelio plano, plano no, se empieza a hacer un epitelio cilíndrico simple. Y a medida que empiezo a descender, ese epitelio cilíndrico simple empieza a hacerse cada vez más chiquito, hasta llegar a los alveolos que se transforman en un epitelio plano simple. Entonces, a nivel de los alveolos, voy a tener un epitelio plano simple, siempre. No presenta cartílago el bronquiolo, no presenta glándulas y el músculo liso es mucho más grueso. Al no tener cartílago tengo mucha cantidad de músculo liso. Bronquios segmentarios.
son intrapulmonares. Los bronquios segmentarios son los terciarios, ¿sí? Los que venían después de los lobares o secundarios. Son intrapulmonares, va a tener una túnica mucosa, el epitelio va a ser un epitelio respiratorio, la lámina propia va a estar formada por mucha cantidad de fibras elásticas, es tejido conectivo la lámina propia. Después va a venir una túnica submucosa, que va a haber glándulas, ¿sí? Que se van a llamar glándulas bronquiales, que van a seguir toda la circunvolución de lo que es el cartílago. Son mucosas esas glándulas que va a tener los bronquios terciarios o segmentarios. Bronquio intrapulmonar, ¿sí? Los bronquios intrapulmonares van a tener la última capa, estos bronquios segmentarios intrapulmonares, van a tener la última capa que va a ser la adventicia, que es tejido conectivo nada más. Y la túnica muscular, que me quedó más arriba que la adventicia, la túnica muscular, no va a ser otra cosa que lo que hablamos anteriormente, que yo les dije anteriormente que la musculatura del bronquio me formaba todo continuo a diferencia de la tráquea. Yo cuando tenía la tráquea, vamos a buscarla acá, tengo el cartílago de la tráquea acá así, que me forma un anillo completo y tenía toda la musculatura en el sector posterior. En los bronquios intrapulmonares, ¿qué me va a pasar? La musculatura va a ser bien continua, me va a formar un anillo continuo. No me va a formar como acá que tengo la musculatura en el sector posterior. Me va a estar dando toda la vuelta, todo alrededor. Me forma un anillo continuo. Y ese músculo se llama músculo Reissensen. Cartílago hialino, ¿sí? Va a estar más discontinuo ese cartílago hialino que en la tráquea. Yo lo que tengo que tratar de hacer acá es tratar de diferenciar o comparar la tráquea con el bronquio. Y después tengo que tratar de comparar el bronquio con el bronquiolo. Va a tener cartílago pero en formas aisladas, no va a tener cartílago tan continuo y tan uniforme como lo tenía la tráquea, acá va a estar más aislado el cartílago. Los bronquiolos. ¿Qué tipo de epitelio tienen los bronquiolos? El bronquiolo va a tener un epitelio, ya dije que cambiaba el epitelio, cuando hablábamos de bronquio teníamos un epitelio respiratorio, en el bronquiolo tengo un epitelio cilíndrico simple. A medida que se me va ramificando y me voy acercando, al alveolo, se me transforma en un epitelio plano simple. Ese epitelio cilíndrico simple se va a conformar en los bronquiolos, se va a conformar por células. Va a tener células ciliadas y va a tener unas células características, se van a llamar célula de Clara. Esa célula de Clara se le llama así por el apellido de quien la descubrió, ¿sí? Por eso se llama célula de Clara. Y esa célula de Clara tiene una función muy importante que es elaborar surfactante. Ese surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial. Y al disminuir la tensión superficial, lo que está haciendo es que ese bronquiolo no colapse, que no se junte. Imagínense ustedes inflan una bolsa. Inflan la bolsa y se forma como un globo. Y si aspiran la bolsa se aplasta, se pega. Eso es lo que no quiere el bronquiolo. Ese surfactante lo que está permitiendo que esa bolsa no se pegue. Entonces, ¿qué pasa en el bronquiolo? Cuando yo respiro, se hincha. Y cuando yo exhalo, largo el aire, por el surfactante no se me pega, no se me juntan los epitelios, no se achata. Me mantiene la tonalidad de ese bronquiolo, no deja que colapse. Y otra de las funciones que también tiene el surfactante, ¿sí? No el surfactante, que va en esta zona, en los bronquiolos, también voy a tener bactericidas, ¿sí? Voy a tener sustancias bactericidas porque todo lo que es la respiración va a seguir entrando, no va a estar totalmente filtrado el aire. Entonces, en todo este trayecto voy a tener sustancias que van a ser bactericidas para poder bloquear o matar todas las sustancias extrañas que estén entrando, para llegar lo más estéril posible al alveolo. Después voy a tener una musculatura muy gruesa, que va a estar compuesta por un músculo liso, y la túnica adventicia. Esa túnica adventicia es tejido conectivo. Bronquios, bronquiolos, más chiquititos. ¿Por qué? Porque un bronquio más grande y se va ramificando y se va transformando en bronquiolo. Conductos alveolares. Yo lo que estoy viendo en esta imagen es que el bronquiolo terminal. Este bronquiolo terminal es la parte final de la porción conductora.
la que me conduce el aire. Este bronquiolo terminal se me subdivide, se me ramifica en un bronquiolo respiratorio. ¿Y se ven el bronquiolo respiratorio acá, que justo está tapado? Acá tiene un alveolo. Acá tienen otro alveolo. Por eso son bronquiolos respiratorios. Al tener alveolos, cumplen la función del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Por eso ya es parte respiratoria. El bronquiolo respiratorio, al tener alveolo, acá tiene otro alveolo. Al tener alveolos, ya forman parte de la porción respiratoria. Entonces eso no se lo pueden confundir nunca. Después el bronquiolo respiratorio se continúa y se ramifica. ¿En qué se ramifica? En conductos alveolares. Estos conductos alveolares ya me cambian el epitelio. Y el epitelio de los conductos alveolares va a ser un epitelio cúbico, simple, porque me estoy acercando adentro de los alveolos. Y como me estoy acercando a los alveolos, yo sé que los alveolos tienen un epitelio plano simple. Entonces el conducto alveolar tiene un epitelio cúbico, simple. Ese conducto alveolar, ¿dónde va a terminar? En los sacos alveolares. Imagínense esto, que viene así acá y llega acá, este conducto alveolar, llega acá. Y acá lo que tengo es esto, llega hasta acá. Vamos a hacer de cuenta que llega hasta acá. Entonces, ¿qué tengo? Un alveolo, dos alveolos, tres alveolos, cuatro alveolos, cinco alveolos. Cada uno de estos alveolos que me están formando acá, esto así se llama saco alveolar. ¿Y por qué está integrado un saco alveolar? Por muchos alveolos. Y si yo veo entre los espacios, entre un alveolo y otro, veo todas estas liñitas. Todas estas liñitas que estoy viendo acá son los tabiques interalveolares. Y esos tabiques interalveolares, ¿qué es? Tejido conectivo. ¿Y qué tiene el tejido conectivo? Sangre. Tiene vasos. Entonces, entre el alveolo y estos tabiques interalveolares es donde se me produce el intercambio hematogaseoso, el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. ¿Entre quién? Entre el alveolo y los tabiques, que estoy viendo que está todo lleno de tabiques, y lo blanco que veo acá son todos alveolos, o sacos alveolares, pueden ser, sacos alveolares, y todo lo que veo más oscuro son todos tabiques interalveolares, porque están entre medio de los alveolos. ¿Sí? Esos tabiques interalveolares, en el interior tiene tejido conectivo. Y como tiene tejido conectivo, es el lugar de contacto entre el alveolo y ese tabique se me produce el intercambio hematogaseoso. Pulmón, sigo viendo, está dividido en lóbulos. ¿Sí? Los lóbulos se dividen en segmentos broncopulmonares. Es como lo veníamos viendo. Yo tenía los bronquios secundarios o lobares, me lo están dividiendo en lóbulos. Y esos lóbulos, a su vez, cuando se van dividiendo segmentarios, por los bronquios segmentarios, me lo van dividiendo en segmentos broncopulmonares. Cuando los bronquios segmentarios se me ramifican, me forman los segmentos broncopulmonares. Esos segmentos broncopulmonares, a su vez, se van a dividir en lobulillos, estructuras mucho más chiquitas. El lobulillo es la unidad estructural del pulmón y el acino es la unidad funcional del pulmón. ¿Sí? El lobulillo es la unidad estructural del pulmón. El lobulillo se empieza donde termina el bronquio terminal. Del bronquio terminal, toda la ramificación para abajo es el lobulillo. Bronquio terminal, bronquio respiratorio, todo eso. Es el lobulillo. Y el acino comienza en el bronquio respiratorio. El bronquio respiratorio, todo para abajo, es el acino. Porción respiratoria. Tengo bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Vamos a dibujar. Tengo bronquio respiratorio. Que los bronquios respiratorios tenían alveolos en su estructura, por eso eran respiratorios. Esos bronquios respiratorios se me subdividen. ¿En qué se subdividen? En esto. Este es este. En conductos alveolares. ¿Estos conductos alveolares dónde terminan? En los sacos alveolares. Ese saco alveolar, ¿por qué está formado? Por muchos alveolos. Cada una de estas concavidades es un alveolo. Y el espacio que me queda acá en el medio se llama atrio. El espacio que me quedó
entre todos los alveolos que me están formando ese saco alveolar se llama atrio. ¿Sí? Es por el lugar donde ingreso a ese saco alveolar. Esto es una imagen de lo que dibujamos recién. ¿Sí? Tengo bronquio respiratorio, el bronquio respiratorio se me divide en un conducto alveolar, otro conducto alveolar. Recuerden que los conductos alveolares tienen un epitelio cúbico simple. Cuando me subdividen en conducto alveolar, cada conducto alveolar termina en esto que tengo acá. Esto es un saco. Cada una de estos que estoy dibujando así con cavidades es un alveolo. Cada uno de estos es un alveolo. ¿Y con quién se relacionan? Con el conducto alveolar. Y el espacio por intermedio del cual el conducto alveolar entra al saco alveolar se llama atrio. Pared alveolar. La pared del alveolo, ahora vamos a hablar de cada una de estas estructuras, de los alveolos. Esto es un alveolo, esto es otro alveolo, esto es otro alveolo, en su conjunto me están formando el saco alveolar. Cada uno de esos alveolos está formado por un epitelio. ¿Cuál es el epitelio de los alveolos? Lo dijimos hoy, va a ser un epitelio plano simple. Y va a tener células de ese epitelio plano simple. ¿Cuáles son las células que voy a tener? Van a ser los neumocitos tipo 1. Estos neumocitos tipo 1 van a ser los encargados de la barrera hematoencefálica. Después voy a tener neumomonocito tipo 2. Estos neumomonocitos tipo 2 van a ser los encargados de elaborarme surfactante, como las células claras que hablamos hoy anteriormente. ¿Y qué hace ese surfactante? Me disminuye la tensión superficial y acá me está evitando el colapso del alveolo. Y después voy a tener macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares se llaman células del polvo. ¿Sí? Como yo tenía macrófago en el hígado, que es la de Kupfer, teníamos otro tipo de macrófago, en el aparato respiratorio, esos macrófagos que van a venir de la sangre se van a llamar células del polvo. ¿Y qué hacen acá, en el alveolo? Y acá se me produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Yo acá necesito que esa sangre sea lo más estéril posible. Y como la sangre, ese aire, sea lo más estéril posible. Y como ese aire muchas veces no llega totalmente estéril al alveolo, yo tengo estos macrófagos para terminar de limpiar lo más que puedan ese aire y hacerlo lo más estéril posible. Tejido conectivo. ¿Voy a tener tejido conectivo? Sí. Rodeándome todas las paredes del alveolo, todo acá tengo los tabiques interalveolares. Es tejido conectivo. Está rodeado todo de tejido conectivo. Pared alveolar. No presentan capilares linfáticos. Los alveolos vecinos, un alveolo, este es un alveolo, este es otro, están conectados uno con el otro, este con este que tendría de este lado, por poros alveolares. Entonces un alveolo se puede comunicar con el otro por intermedio de los poros. Entonces el aire que llega acá puede pasar para acá. El aire que llega acá puede pasar. Entonces todo el aire está circulando. Neumomonocito tipo 1. Ya dijimos la función que tenía. Ya dijimos, van a estar unidos uno con el otro porque van a ser, estos neumocitos tipo 1 van a tener esa célula forma de uso. ¿Sí? Van a ser las células características del alveolo. Son las células que me van a dar ese epitelio plano, simple. Estos neumomonocitos tipo 1. Y ya saben la función que cumplen. Cumplen la función en la barrera hematoencefálica. Perdón, hematogaseosa. Perdón, dije hematoencefálica. Hematogaseosa. Neumomonocito tipo 2. Neumomonocito tipo 2. Los neumomonocitos tipo 2 son, igual que las células claras, son los encargados de segregar el surfactante. ¿Y este surfactante qué función tiene? Ya lo dijimos, disminuir la tensión superficial y evitar el colapso. A nivel del alveolo, me están evitando el colapso del alveolo. Las células claras, ¿qué hacen? Me evitan el colapso del bronquiolo. Macrófago, son células del polvo, ya hablamos. Son células que van a estar en la luz del alveolo, van a estar dando vuelta acá. ¿Sí? Van a venir de adentro, del tejido conectivo, de la sangre. Viajan desde el tejido conectivo y se van a quedar acá dentro de la luz esperando. Muchas veces, cuando se llenan, cumplieron su función, con la expectoración salen hacia afuera, o muchas veces que pueden quedar en las paredes, se vuelven a meter y quedan acá en las paredes
de los tabiques interalveolares. Y cuando se ven una placa, ven como si la placa en muchos lugares se ve totalmente oscura. Esa oscura es producto de todos los que son las células del polvo. Barrera hematoencefálica es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí?, que se produce entre el neumomonocito tipo 1 y la célula endotelial. Lo que se produce entre el neumomonocito tipo 1 y la célula endotelial. Entonces, ¿yo qué tengo que saber acá? Que el neumomonocito tipo 1 va a tener el citoplasma del neumomonocito tipo 1. Por fuera va a tener la lámina basal del neumomonocito tipo 1. Después va a venir la lámina basal de la célula endotelial y el citoplasma de la célula endotelial. Eso es todo lo que tengo que nombrar si me piden barrera hematogaseosa o barrera aire-sangre. Neumomonocito tipo 1, citoplasma, lo primero que nombro. Si yo voy del alveolo hacia la sangre, neumomonocito tipo 1, citoplasma, neumomonocito tipo 1. Lámina basal del neumomonocito tipo 1. Después que viene la lámina basal de la célula endotelial y después el citoplasma de la célula endotelial. Barrera de sangre formada por citoplasma aplanado de la célula endotelial. Acá estoy yendo desde el vaso hacia el alveolo. Estoy yendo al revés de lo que yo dije recién. Lámina basal de la célula endotelial. Lámina basal del neumomonocito tipo 1. Citoplasma aplanado, porque es una célula plana, del neumomonocito tipo 1. Yo lo puedo decir así, puedo ir de la célula endotelial hacia afuera, pero tengo que nombrarlo tal cual. Digo, citoplasma de la célula endotelial, lámina basal de la célula endotelial, lámina basal del neumomonocito tipo 1 y citoplasma del neumomonocito tipo 1. O puedo ir al revés. Antes de ir del endotelio, de la célula endotelial hacia afuera, puedo ir del neumocito del alveolo hacia el endotelio. Entonces lo nombro al revés. Citoplasma aplanado del neumomonocito tipo 1. Lámina basal del neumomonocito. Lámina basal, porque están las dos en contacto, se fusionan. Lámina basal de la célula endotelial. Y después el citoplasma de la célula endotelial. No puedo nombrarlo. Las láminas basales de los dos siempre van a estar en el medio. Y tengo que seguir un orden siempre. Yo no puedo decir citoplasma aplanado del neumocito, citoplasma aplanado de la célula endotelial. No, tengo que seguir un orden. Y tengo que decir, voy de la célula endotelial hacia afuera. Y ahí empiezo a explicarlo. La pleura pulmonar es toda la pleura, ¿sí?, es toda la bolsa cerrada que rodea el pulmón. Esa es la pleura pulmonar. Va a estar formada por una pleura parietal, que es la más externa, y una pleura visceral, que es la más interna, la que va a estar más cerca del cuerpo del pulmón o del esqueleto pulmonar. Y la pleura parietal es la que va a estar más en contacto con la caja torácica. Pulmón, bueno, esto lo vamos a ver en clase. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido. Nos estamos viendo.